Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta reunión de trabajo de la Comisión de Radio y Televisión con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Quiero dar la bienvenida a los titulares de la Administración Pública Federal. En primer lugar, quiero saludar y darle la gran bienvenida al presidente del Sistema Público de Radiodifusión, ingeniero Villamil Rodríguez. Y quiero también anexar que le reconozco al presidente que nos acompañe presencialmente, que en verdad eso es un gesto importante de transparencia y de apertura. En segundo lugar, agradezco la presencia de la directora del Canal 14, Leticia Araceli Salas Torres. Directora, un placer que nos esté acompañando y yo sé que con usted hemos contado y nos ha estado acompañando seguido. ¿Verdad? Bienvenida y gracias por su presencia. Y los demás funcionarios del Gobierno Federal que nos acompañan, sean bienvenidos. Saludo también a mis compañeros diputados presentes y a los diputados que se encuentran de manera telemática, que sean bienvenidos, todas las diputadas, todos los diputados. Les pido un favor a los compañeros que pasen lista a través de sus teléfonos en la cámara. El día de hoy, esta comisión siente un precedente. A pesar de los tiempos tan apresurados, se ha hecho posible que el Sistema Público de Radiodifusión venga a la casa de los mexicanos a explicar cuáles son sus pretensiones y el porqué de su proyecto de presupuesto para el 2022. Este ejercicio no hace más que fortalecer lo que desde otras trincheras se quiere quebrar, la división de poderes y el trabajo institucional entre legisladores y la Administración Pública Federal. Creo que es una gran oportunidad que el presidente venga para podernos platicar un poco y ahondar en los temas más importantes para tener más elementos los legisladores para poderlo apoyar y apoyar al sector. La televisión y el radio se volvieron tan importantes y fundamentales en la pandemia que por un momento olvidamos que nos han acompañado desde hace 100 años, recordando que son los medios de comunicación masiva y que hoy nos siguen siendo un pilar fundamental en la vida pública de México. En la crisis más severa de la pandemia, los medios públicos contribuyeron a contrarrestar la información falsa y a generar contenido de valor, acciones que desde el legislativo debemos vigilar y garantizar que se lleven a cabo. Por eso, es de suma importancia realizar estos ejercicios democráticos para conocer de primera mano las necesidades del sector y la realidad de muchas voces desconocidas. Los ciudadanos nos exigen estar al día con las mejores propuestas para su beneficio y nos demandan el mayor compromiso para que los acuerdos sean en favor de ellos. Con lo anterior, hago un llamado a todos los representantes para que este tipo de actividad sean recurrente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para trabajar en favor de todos los mexicanos. Como legisladores, debemos dar las herramientas jurídicas en beneficio de una radio y televisión más plural y libre. Mi labor frente a esta comisión es legislar con pluralidad y escuchar y ayudar a los especialistas, a la academia y a quienes hacen la radio y la televisión, porque los medios de comunicación son aliados, no son enemigos, y los medios públicos deben de estar más que nadie a favor de la gente, sin doctrinas ideológicas, sin fibias, sin fobias, sin preferencias políticas, sobre todo sin radicalismos. Agradezco el interés y el compromiso por parte de todos los involucrados el día de hoy en este ejercicio de democracia y participación para poder realizar una opinión técnica fundamentada y tomar las mejores decisiones en aras de tener contenidos de calidad y un sistema de radiodifusión digno, plural, diverso y de alta calidad para los mexicanos. Muchas gracias a todos. Doy la bienvenida a la diputada Mariana Gómez del Campo, al diputado Jorge Insunza, presidente de la Comisión de Economía, al diputado Andrés Pintos, que nos hace el favor de acompañarnos por aquí, a mi querido diputado también, bienvenido, gracias por acompañarnos presencialmente, a la diputada Tania, por aquí está la diputada, gracias Cruz, y la diputada María José Alcalá por Zoom. Bienvenidos sean todos. Solicito a la Secretaría de lectura a los lineamientos del acuerdo para la participación de los representantes del Poder Ejecutivo Federal en las mesas de trabajo sobre el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Lineamientos para la participación de representantes del Poder Ejecutivo Federal y de organismos autónomos en las mesas de trabajo sobre el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022. Primero, con el propósito de iniciar el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022,
Cada comisión ordinaria, según su área de competencia, podrá solicitar la participación de representantes de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos en mesa de trabajo entre los días 26 y 27 de octubre del año en curso. Segundo, las mesas de trabajo se llevarán a cabo conforme al siguiente formato. 1. La persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos rendirá protesta de decir verdad. 2. La persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos contará con hasta 20 minutos para explicar los criterios generales del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación según su competencia. 3. Las diputadas y diputados participarán de manera organizada con los grupos parlamentarios. Los bloques de intervenciones se realizarán en orden creciente de la siguiente manera. A. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. B. Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. C. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. D. Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. E. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. F. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y por último, letra G, Grupo parlamentario de Morena. Cada grupo parlamentario contará con 2 rondas de 3 minutos, cada una para formular sus preguntas. Al finalizar cada ronda, la persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos contará con 10 minutos para responder dichas preguntas. Número 5. En caso de que la persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos no respondan a algún planteamiento durante esta participación, deberá hacer llegar su respuesta de manera oficial a la comisión ordinaria correspondiente en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la conclusión de la reunión. Información que podrá ser considerada para la elaboración del dictamen correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. En consecuencia, se procede a la toma de protesta de decir verdad del presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Solicito a los presentes ponerse de pie. Presidente Genaro Villamil Rodríguez, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la participación de representantes del Poder Ejecutivo Federal y de organismos autónomos en las mesas de trabajo sobre el examen y la discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, le pregunto, ¿contesta usted decir verdad en la información que exponga y a las preguntas que le sean formuladas por los diputados integrantes de la Comisión de Radio y Televisión? De no cumplir con el compromiso que asume ante esta comisión, los legisladores de la 65 legislatura establecerán la posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Tomen asiento, por favor. Feliz. En consecuencia y de conformidad con los lineamientos del acuerdo ya mencionado, se proceda a dar el uso de la palabra al titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien nos dará su presentación sobre los recursos solicitados para el tramo, que representa hasta por 20 minutos. Adelante, presidente, por favor. Buenos días. Muchas gracias, diputado Luis Mendoza. Muchas gracias a las diputadas, a la diputada Mariana Gómez del Campo, al diputado Jorge Ernesto Isunza, al diputado Andrés Pintos Caballero, al diputado Héctor Armando Cavada. Mucho gusto. Saludos a Ciudad Juárez. Y a todos sus hermanos. Y a todos y a todas quienes nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, o a través del canal del Congreso. Muchas gracias por la invitación y por el interés. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es un órgano del Estado, es un órgano como que forma parte, igual que la Cámara de Diputados, en general del Congreso de la Unión, de uno de los elementos más importantes del Estado mexicano. Me da mucho gusto recibir a mi paisana. ¿Qué tal? A la diputada Ivonne Ortega. Y lo importante de este ejercicio yo creo que es el informar, el rendir cuentas, el poder
hacerlos partícipes, ustedes como comisión responsable de la radio y la televisión del Estado y de los privados, de este proyecto, del proyecto del sistema público. Antes de pasar a los datos, nada más yo quiero dejarle al presidente de la comisión el informe anual de actividades 2020, que puede ser bastante útil y les vamos a mandar a todos los integrantes de la comisión este informe, que es como el material previo que nos ayuda a entender y a describir por qué el sistema público. En primer lugar, ¿por qué existe? ¿No? Porque es un organismo relativamente nuevo, relativamente joven. Es un organismo que se crea como parte de la reforma de radiodifusión y de telecomunicaciones del sexenio pasado, en 2014. El SPR, antes llamado OPMA, Organismo Público de Medios Audiovisuales, creado en el sexenio de Felipe Calderón, le transfiere, digamos, al SPR, en ese momento eran 16 estaciones de televisión en todo el territorio nacional y la administración de un canal de televisión abierta. Luego le transfiere al naciente SPR esas 16 estaciones, se construyen 10 más durante el periodo del sexenio pasado hasta llegar a las 26 estaciones que nosotros heredamos. Esta nueva administración del SPR, el plan fundamental es, por eso el presupuesto que vamos a analizar, es el incremento de la infraestructura pública del SPR para poder llegar del 56% que actualmente tiene de cobertura poblacional, 56-58%, si no aquí me corregirá el ingeniero Valdenebro, al 77%. Ese es el objetivo fundamental. El SPR no solamente es un canal de televisión, que es el canal 14. Sí. El SPR también es una plataforma multiprogramada en donde viaja el canal del Congreso, en donde viaja TV UNAM, en donde viaja la señal de Canal 22. Es decir, es como una carretera. Ahorita tiene 4 carriles. En esos carriles es donde viajan las 4 señales más importantes de la televisión pública federal. Hay que destacarlo, es un sistema federal. Y por ley, nosotros tenemos que coordinarnos con esos medios públicos federales. No somos los jefes, somos los que coordinamos los trabajos y los esfuerzos, dada la naturaleza de cada uno de esos canales, ¿no? Es un organismo descentralizado, con autonomía técnica, de gestión, con recursos propios, y eso también le da una condición o una característica distinta a la de otros organismos que existieron antes. Es decir, no dependemos de la Secretaría de Gobernación, no dependemos de la Vocería de Comunicación Social, no dependemos de la SEP o de la Secretaría de Hacienda, sino que es un organismo del Estado mexicano, es uno de esos organismos que se crea para darle y robustecer la condición de medios públicos. Estas instancias gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Salud, forman parte de la Junta de Gobierno. De la Junta de Gobierno pregunta, ¿qué se puede hacer a partir del primero? Y entiendo que hay varios también consejeros ciudadanos y consejeras ciudadanas que están conectados viéndonos. Tiene el SPR un consejo ciudadano que tiene un carácter de consulta y de análisis y de debate para poder analizar los contenidos y llevar las voces de los grupos ciudadanos, ¿no?
o de los sectores que representen cada uno de los integrantes del Consejo Ciudadano. También tiene una defensoría de audiencias. Recientemente acabamos de dar el relevo. Estaba la maestra Beatriz Solís, que ha sido una aliada fundamental y una mujer espléndida, conocedora de los medios de comunicación y de los derechos de las audiencias. Ella cumplió un ciclo de 6 años como defensora de las audiencias. Recientemente se cambió, se dio el relevo. La maestra Beatriz Solís va a seguir colaborando con nosotros porque uno de los elementos fundamentales que también quiero comentar del SPR, una de sus funciones fundamentales, es la capacitación. La capacitación de todos los medios públicos o de todo el personal de medios públicos que trabajen, ya sea a nivel estatal, a nivel federal, y en ese sentido viene uno de, junto con esta expansión de la infraestructura que vamos a exponer ahorita, uno de los objetivos fundamentales del 2022 es reforzar, fortalecer la capacitación. Porque creo que ese es el sentido más importante de un sistema. Crear un sistema en donde sin distingos de gobierno, de partido o de filiación política, se puedan capacitar a los técnicos, guionistas, productores, camarógrafos, generadores de contenidos de nuestros medios públicos. En fin, vamos al informe y pues también agradeceré mucho sus observaciones, preguntas, cuestionamientos, etcétera, ¿no? En este momento, la situación presupuestal para el 2022, tal como está en el presupuesto de egresos de la Federación, es... este fue el del 2021. Estamos viendo el que se está ejerciendo este año, ¿no? Este año se ejercerán 1,014 millones de pesos. Como ustedes observarán, el monto más importante son los 800 millones de pesos de inversión. En este año, con todo y los problemas que hemos tenido con los retrasos por la pandemia, el tema de la dificultad, por ejemplo, de adquirir predios y reunir, en el caso de que sean predios ejidales, al comisariado ejidal, este tipo de ejercicios pues ha llevado un poco de retraso, pero estos 1,014 millones se ejercieron o se ejercerán en este presupuesto del 2021. El gran monto es el de inversión, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué la inversión? Ahorita vamos a verlo. Para el año 2022 hay una ligera disminución en el presupuesto general. En realidad, servicios personales y gastos de operación se mantienen prácticamente iguales. Y en inversión en infraestructura son 780 millones, ¿no? Que se están presupuestando. ¿Para qué son estos 780 millones? Bueno, aquí está desglosado. En servicios personales, es decir, en la contratación de personal hay una variación muy pequeña de 0,1%. Gastos de operación, que sí incrementan un poco más, es de 3,5%. El gasto de inversión disminuye 2,5%, pero sigue siendo el volumen más importante de la gran energía que hay. El presupuesto. El deseo que tiene la gente de participar. ¿De qué se trata este proyecto? Para el ejercicio del 2022, el Sistema Público de Radiodifusión tiene proyectado terminar la construcción de 14 estaciones de televisión digital terrestre que se iniciaron en este 2021, más 15 nuevas estaciones de televisión digital terrestre, y continuar la compartición de infraestructura entre el canal 14 y el canal 11 para lograr la cobertura del 77% de la población nacional con un total de 29 nuevas estaciones. Nosotros Para poder recibimos hacer 26, esta tarea. vamos a agregar 29.
Y que nos una eso, que nos una 33, esa parte. 60 y... Ya los que estén en la grilla, los que no, estén en la 74 más otras que se van a otorgar Pero que nos una o se deben otorgar unidad y movilidad. Son las el claves. próximo año por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será también muy Pues, interesante 14 de noviembre, cuando esté que el vayan preparando, Instituto Federal de para que hagan un Telecomunicaciones con la comisión, que se poderle vea preguntar los sobre este proyecto, que también ellos han sido que se vea la fuerza de los aliados Entonces, fundamentales, estos ejercicios nos un van a ir activando apoyo muy van a importante ayudar del Instituto Federal de todas las tareas que Telecomunicaciones. tenemos. Y aquí debo reconocerlo, ha sido fundamental el papel del Lo había comisionado dejado para el presidente, final, pero de una de vez los demás quiero- comisionados del instituto. En la radio, es decir, también no solamente tenemos las concesiones de televisión, tenemos también concesiones de radio. El proyecto de radio, el sistema público de radio, realmente se va a lanzar en expansión el próximo año, 2022. Se planean sumar 26 estaciones de altavoz radio a las 4 existentes actualmente. Y estas nuevas estaciones están sujetas al otorgamiento de los títulos de concesión del IFETEL. Estas 20 estaciones van a cubrir el 20% de la población nacional. Y ahorita vamos al desglose de los costos. Lo que quiero exponer es que el eje de todo este proyecto es un término que es muy útil o muy claro en otros sectores, pero en el de los medios públicos no se había utilizado. ¿Sí? En la siguiente lámina. Es el de compartición de infraestructura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compartición de infraestructura? De aprovechar las estaciones de televisión y de radio en operación actuales, tanto del Canal 14 como de otros medios públicos, para ampliar la cobertura de las señales coordinadas con el SPR, sin tener que duplicar el gasto en inversión en obra, en equipos de transmisión y en personal técnico operativo. ¿Sí? En lugar de que el Canal 11 por su lado construya sus 42 estaciones de televisión que necesita para aumentar del 35% al 65% de cobertura nacional, el Canal 11 puede hospedarse en las estaciones en donde está el Canal 14 SPR y se ahorra los 30 millones de construcción de la estación, de la caseta y de la torre, y al revés, nosotros podemos estar en las estaciones donde esté el Canal 11, ¿sí? Y donde nosotros no estemos, siempre y cuando tengamos el título de concesión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero aún más, la conciliación de infraestructura no se limita solamente a la parte de la tele, sino también si el IMER, que ese es el caso de este año, el IMER tiene una estación de radio en Ciudad Juárez, y aquí el diputado no me mentirá, Ciudad Juárez es un sitio muy importante. El IMER comparte la infraestructura con el Canal 14, con el SPR Canal 14, y ahí nos ahorramos muchísimo dinero en construcción de una estación con una caseta y con una torre nuevas, y vamos de golpe a tener la cobertura de más de 1,5 millones de personas en la frontera. Entonces, es un modelo que es el que realmente lo he asumido, y este equipo ha asumido este modelo junto con los demás directores y directoras de medios públicos como el eje de este proyecto. Porque no se trata solamente de construir muchas, sino de construir conciliando infraestructura, dejar una herencia de infraestructura pública en televisión, radio, y que pueda ser susceptible, ojalá, y la tecnología lo permita, pero y sí me gustaría pues saber para dar servicios de quiénes internet. están organizando en mi distrito, soy el cuarto. En estos momentos no También, estamos pues, en ya eso, sabes, estamos algo en es complicado, el hay modelo mucho de direccionismo, sigue dando, pues que radiodifusión. nos hagan favor de invitarnos. ¿Para cuando- qué? Pues para cuando que vayan a esta asistir, carretera, pues, en poder donde acompañar transitan, y apoyar en lo que sea necesario. pueden transitar 4 También señales de comentarte televisión rápidamente, pública, Mario, que pueda llegar yo tengo al muchos mayor problemas número de en mi población. distrito por la confusión Esta carretera, que se está por ejemplo, creando nada más por de los ponerles un ejemplo, comités que han sí ido formando
el año pasado hubiera estado con el 77% de la cobertura territorial o del 80%, no hubiera sido necesario que en el proyecto de Aprende en Casa, el de ASEP, para poder dar clases vía televisión a los niños que se quedaron en sus hogares o a los menores, no hubiera sido necesario hacer la alianza con los medios privados. Porque ya tendrías un sistema público que puede llegar al 80% de la población nacional, y ese 20% restante lo cubres con las estaciones de radio, que es más fácil que las estaciones de radio lleguen a las comunidades más apartadas. Pero bueno, este proyecto, y espero que pueda estar consolidado para el 2022, y lo que es, podamos consolidar 2022 2023. El internet y todo eso. Aquí ese es el ejemplo. Esta estrategia permitirá en esta primera etapa el ahorro de cerca de 200 millones de pesos para el SPR Canal 14 y casi 500 millones de pesos para el Canal 11. Es decir, es el monto de lo que se calcula que puede ahorrarse con la compartición de infraestructura. Y ahora vamos al proyecto de inversión y crecimiento para 2022. Se van a licitar y a construir 15 estaciones nuevas de televisión en los mapas que tienen los diputados y las diputadas. Ustedes van a ver en dónde van a estar esas 15 estaciones nuevas de televisión. Se calcula, en términos generales, que el precio unitario de cada estación son 30 millones de pesos, caseta y torre, que es el gasto más importante, más equipo de transmisión. Ahí está el volumen más fuerte de la inversión, 450 millones de pesos. Necesitamos terminar 3 de las 14 estaciones que iniciaron construcción en este año. 3 de 14, el recurso se va a ejercer con el presupuesto del 2022. Son 10 millones de pesos por cada una de esas 3, son 30 millones de pesos. Y ahora sí, vamos a invertir también en infraestructura de producción y de equipamiento, porque también, por fortuna, ya el INDAVI nos dio el dominio, ¿cómo se dice? El destino del edificio en donde está ahorita alojado el Sistema Público de Radiodifusión, que era el edificio de ProMéxico, y que ahora ahí estamos, el Sistema Público de Radiodifusión, compartiendo ese edificio con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese edificio, que es público, no estamos pagando renta por ese edificio, público, es un bien público, nos va a permitir ahora sí tener 2 foros, 2 cabinas de televisión y de radio, pues para poder hacer las producciones necesarias, más la adquisición de una unidad móvil, y ahí se viene el monto de 220 millones de pesos. Para las estaciones de radio, 20 estaciones de radio, el precio unitario de cada una de ellas es 3 millones. Es un costo muchísimo menor para quienes saben lo que cuesta construir una estación de radio. Ese costo es mucho menor debido al modelo de estación de radio digital analógica que estamos aplicando, ¿sí? No queremos un modelo de radio elefantiásico. Queremos un modelo de radio eficaz, joven, convergente, vía digital, que además pueda tener esta posibilidad analógico y los 20 millones para toda la infraestructura tecnológica que tiene que ver con tecnologías de la información y de la comunicación, más la habilitación de un foro digital. Este es el monto más importante en términos de presupuestos, son los 780 millones de pesos. Y aquí tenemos, para entender un poquito más, las 26 estaciones que recibimos en 2019, cubrían el 56-41% del territorio, de la población, perdón, con 63 millones de habitantes. La cobertura posible. En 2021 estamos con 28 estaciones ya propias.
esta cifra se va a incrementar con las que se terminarán de construir entre este año y el próximo, a un total. Bueno, aquí estamos, ese es el tema de la conciliación. Son 10 estaciones del canal 11 que compartirán infraestructura con canal 14 y 16 estaciones del canal 14 que compartirán infraestructura con canal 11. Todo esto en el 2022, con el objetivo de terminar, y ahí está, creo que es el mapa fundamental, en el 2022, con 67 estaciones de televisión pública, con una cobertura y alcance del 77% de la población, 87.2 millones de habitantes, y en color guinda o rosa están las 10 nuevas estaciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos debe aprobar para este año. ¿Por qué las incluimos en este presupuesto? Porque hay un avance ya muy grande. El programa anual de frecuencias que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya contempla estas estaciones para PR. Y hay un avance muy importante, entonces tenemos que presupuestar desde ahora para que podamos construirlas el próximo año, ¿no? Estas son las 10 estaciones. Las dos le damos la palabra a ella. Y en caso del altavoz radio, son 20 estaciones nuevas, 4 que están ahora en existencia: Mazatlán, Colima, Coatzacoalcos y Tapachula. En Tapachula, Altavoz ha estado haciendo un trabajo de difusión y de comunicación de los grupos, ahorita que está la crisis de la caravana migrante y de del fenómeno migratorio. Altavoz le está dando, valga la redundancia, le está dando voz a estos sectores sociales en Tapachula. Este es en general el término del proyecto de presupuesto para el 2022. Y pues estoy a su servicio y a su disposición para cualquier duda, respuesta, aclaración, abundar en este tema. Muchas gracias, presidente. A continuación se procede a la participación de los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por 3 minutos en cada ronda. Solicito a la Secretaría conduzca las intervenciones y respuestas, por favor. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia se otorga el uso de la palabra al diputado o diputada, representante del Partido de la Revolución Democrática. No sé si vía Zoom hay alguien por ahí que quiera participar. Se otorga el uso de la palabra diputado o diputada del Partido del Trabajo. Bueno, pues sigo yo entonces. Buenas tardes, compañeros, compañeras, invitados, gente de los medios de comunicación que nos acompañan. Bienvenidos sean todos. Presidente Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bienvenido. Muchas gracias. En el grupo parlamentario del Partido Verde reconocemos su preocupación a lo manifestado en las propuestas planteadas al proyecto de presupuestos de egresos de la Federación del 2022. Coincidimos en que las actividades en este sector son de suma importancia para lograr el desarrollo social y económico del país, además de que dichas actividades permitan expandir la cobertura a un mayor número de personas, contribuyendo de esta forma a la formación cívica, cultural y educativa del país. Es por esto que resulta necesario continuar apoyando con las acciones que arduamente realiza este organismo en la consecución de sus objetivos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en las que se busca no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, así como promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Como bien sabemos, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es el responsable de generar, difundir y distribuir los contenidos de radio y televisión de manera digital, abierta y gratuita. En este orden de ideas, durante los últimos meses y teniendo presente los estragos de la crisis sanitaria, este organismo respondió cabalmente a sus tareas y reafirmó su compromiso ante la ciudadanía.
Sabemos que el Programa Nacional también de vacunación ha permitido reabrir la actividad económica y lograr que la población se reincorpore paulatinamente a sus actividades. Gracias a esto se ha hecho posible lograr el regreso a las labores presenciales de los servidores públicos. Es por esto que le pregunto, presidente Genaro Villamil, ¿cuáles son las medidas preventivas sociales y económicas que se han aplicado para dar continuidad a sus actividades y cómo ha impactado el regreso a las actividades presenciales que paulatinamente se está dando en el gobierno federal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hacemos una ronda o pregunta y respuesta como usted vea, diputado? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Segunda. Nos vamos ahora, representante del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom. Se otorga entonces ahora a continuación el uso de la palabra a la diputada Mariana Gómez del Campo, representante del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Qué bueno que se esté dando este encuentro con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, con Genaro Villamil, con su equipo. También porque yo sí quiero señalar que veo con mucha tristeza lo que ha venido ocurriendo con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Sí creo que se ha convertido, y basta darse una vuelta en cada uno de los canales, que se ha convertido en un aparato de propaganda gubernamental. También creo que este sistema ha perdido su esencia, como lo conocimos hace algunos años, y hoy, tristemente, y no podemos dejarlo de señalar, pues se han dedicado a reproducir íntegramente las mañaneras del presidente. Incluso tergiversan a través de tweets, diversos mensajes con verdades a medias, mentiras, y bueno, lo hemos visto en las redes sociales, insisto, no podemos dejarlo de señalar. Y para mí una muestra que ejemplifica lo que está ocurriendo son los spots que hemos visto sobre la reforma energética. Spots desde una visión, y ahora que escuchaba al presidente de esta comisión hablar de la importancia de que el sistema se conduzca siempre sin radicalismos, sin filias, sin fobias, que el sistema público de radiodifusión debe ser para todos, sin ideologías, pues con estos spots de la reforma energética que tienen muchas mentiras, que están repletos también de manipulación, y lo digo así porque creo que desde el sistema público de radiodifusión no debe haber manipulación de la información. Debiera estar la información basada en lo que dicen los expertos, no el presidente en turno, como está ocurriendo en estos momentos. Soy una convencida de que los mexicanos merecemos reflexión. Y debiera ser este sistema público de radiodifusión quien buscara el encuentro de la pluralidad nacional. Y no estamos viendo la pluralidad nacional, el collage de lo que significa México, las diferentes visiones, ojalá, y se los digo con muchísimo respeto, creo que todavía estamos a tiempo. Quiero también señalar, veía aquí que habrá nuevas estaciones, qué bueno que se tenga un proyecto ambicioso, pero también creo que darle dinero al sistema cuando hay escasez en medicamentos, y no lo dejaré de señalar, cuando nuestros niños con cáncer no tienen para sus quimioterapias, estar pensando en dar recursos al sistema público de radiodifusión me parece un crimen.
Yo sí creo que tenemos que reflexionar al respecto. Hay mucho por hacer en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pero ya no es ni la sombra de lo que era en el pasado. Quisiera y aspiro a que algún día podamos regresar a esos espacios de reflexión en donde se ve, insisto, la pluralidad nacional. A lo mejor no será con este gobierno, pero creo que también hay gente profesional trabajando ahí que debieran darle una muy buena sacudida y no hacer lo que dicta el régimen. Me parece, y cierro con esto, nefasto que las mañaneras sean reproducidas, insisto, por el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Y no lo dejaré de señalar y no lo dejaremos de señalar en Acción Nacional porque no se vale. No se vale. Recuperemos la esencia de nuestro sistema público de radiodifusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Se otorga el uso de la palabra al diputado representante del Partido de Morena, el diputado Héctor Armando Cavada Alvidrez. Gracias. Con permiso de la presidencia, compañeros y compañeras de la Comisión de Radio y Televisión, representantes del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, director Genaro Villamil, bienvenidos todos. Los medios públicos en México son un pilar esencial para la creación y difusión de contenidos que refuercen los valores nacionales esenciales para desarrollar la sociedad actual. Con el paso de los años, el sistema público de radiodifusión ha venido evolucionando para adaptarse a las necesidades del contexto social y dejando de responder a los intereses del gobierno en turno. En este gobierno, el sistema público de radiodifusión obedece a los intereses de la audiencia. Ahora que los medios públicos son una herramienta que cumple con informar sobre la realidad nacional, lo que contribuye a la vida democrática del país, pero también para dar sustento a la cultura social y el fomento a los valores nacionales. Por ello, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en su rol de ejecutor del gasto, tiene la responsabilidad de brindar contenido informativo, cultural y educativo a través de los programas institucionales de forma accesible y gratuita. Para la Cuarta Transformación resulta prioritario el desarrollo e implementación de estrategias para la distribución de dichos contenidos con la finalidad de que lleguen a todas las audiencias del país. Confiamos en que el sistema seguirá desempeñando un buen trabajo a través de la implementación de mecanismos de concertación y alianzas estratégicas con los medios públicos nacionales para poder cumplir con su objetivo. De esta manera, se robustecerá la programación de calidad de los canales públicos, Canal 14, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Ingenio TV y Canal del Congreso, con lo cual se amplía el contenido social y cultural a todos los estados de la República. Para el ejercicio 2022 se propone destinar 998 millones de pesos para este presupuesto, lo que representa una reducción del 1.5% respecto al ejercicio 2021. De ahí me permito plantear las siguientes preguntas. ¿Qué impacto tendrá la reducción presupuestal en la expansión de cobertura radioeléctrica del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano? ¿Cuáles son las estrategias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano para llegar a más audiencias? ¿Cómo ha sido el crecimiento del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano en medios digitales? Y me reservo preguntas para la segunda ronda. Gracias por su atención y por su respuesta también. Gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Gracias a todos por sus intervenciones. Presidente Genaro Villamil cuenta hasta con 10 minutos para dar respuestas, por favor. Muchas gracias. Gracias a los diputados Andrés Pinto, al diputado Héctor Cavada y en especial a la diputada Mariana Gómez del Campo. Creo que esto, las preguntas y también hasta el punto de vista es importante para aclarar ciertas situaciones y creo que es un buen momento.
y eso es pues, lo importante del diálogo legislativo, ¿no? El diputado Andrés Pinto me pregunta cuáles son las medidas preventivas y cómo han impactado el retorno de las actividades gubernamentales en el sistema público de radiodifusión. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. La verdad es que el sistema público no dejó de trabajar o de operar durante la pandemia. Fuimos considerados como una de las actividades esenciales dentro de las excepciones que hizo la Secretaría de Salud. Evidentemente hubo bastantes personas que hicieron trabajo en casa, ¿no? Sobre todo aquellas que no tenían funciones sustantivas de transmisión y producción de contenidos, pero sí la gran mayoría de los trabajadores, incluyéndome, estuvimos trabajando con las medidas evidentemente de prevención, de sana distancia, de uso de cubrebocas, de sanitización, ¿no? El retorno de las actividades gubernamentales no nos impacta tanto porque nosotros traemos ya pues básicamente ya un camino recorrido muy importante, ¿no? Y no podíamos parar porque teníamos el proyecto de la expansión de las estaciones para el 2021, ¿no? Entonces, pues era necesario. ¿Qué ha impactado más? Ha impactado más bien la parte de afuera, es decir, nosotros hubiéramos querido avanzar mucho más rápido, poder concretar este tipo de estrategias de expansión de la infraestructura mucho más rápido, pero pues la realidad nos alcanzó, la pandemia ha sido un parteaguas y también resultó un elemento fundamental pues para destacar la necesidad de tener un sistema público de radiodifusión que pudiera llevar la información de la Secretaría de Salud, las conferencias vespertinas que se hicieron el año pasado, todo lo que tiene que ver con información para la gente que se ha vacunado, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. La diputada Mariana Gómez del Campo me comenta lo de los spots de la reforma energética. La verdad es que los spots corresponden a la vocería, es decir, a la Dirección de Comunicación Social de Presidencia. No los elabora el sistema público de radiodifusión. ¿Qué estamos haciendo en el sistema público? En el canal 14 y obviamente en los otros canales donde estamos coordinándonos. Estamos debatiendo la reforma eléctrica. Es decir, estamos invitando, hace 3 días, la semana pasada, estuvo un representante de la Coparmex, otro representante del Consejo Coordinador Empresarial, otro representante de la Canacintra, en los espacios de debate. Yo creo que la reforma eléctrica y energética en general hay que debatirlas, hay que presentar las posiciones y los puntos de vista esa es nuestra función y aunque haya una impresión de que la estrategia de spots del gobierno federal sean del SPR, no son del SPR, son de la vocería, ¿no? Es decir, esto siempre es difícil a veces comprender, dada muchos años que tenemos en donde comunicación social y medios públicos o medios oficiales realmente eran lo mismo, ¿no? Por supuesto que nos coordinamos, por supuesto yo tengo una excelente relación con Jesús Ramírez Cuevas, pero estamos en ámbitos diferentes. Qué bueno que hay esa coordinación, ¿sí? Lo peor sería una descoordinación, pero en el tema de la reforma energética en específico, estamos y los invitamos y los convocamos y nos sumamos a poder pues participar en este debate. Lo que procuramos, aquí está la directora del canal 14, que además fue directora del canal del Congreso y que sabe muy bien cómo son y cómo se deben respetar los equilibrios, ¿no? Y los equilibrios en un país plural y en un país en donde se debaten temas muy, pues que polarizan o que pueden poner en posiciones contrarias, pero creo que eso es necesario, el debate, la necesidad
de plantear las posiciones. Sobre la conferencia matutina presidencial, pues ya hay sobre la conferencia matutina del presidente de la República, evidentemente, pues es un ejercicio de derecho de acceso a la información de las audiencias que ven y que evidentemente pues hay 30 millones de mexicanos que quieren escuchar al presidente, por lo menos. Bueno, pero por lo menos hay 30 millones. Nosotros les podemos llegar al 10, 20% y es una versión íntegra. Es como si le dijéramos al canal del Congreso que dejara de pasar las posiciones de cada una de las fracciones parlamentarias. Están expresando en el debate y en la posición de cada uno de los... Es mi debate con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos ha estado multando con las conferencias matutinas. Pues es como si multaran al canal del Congreso por transmitir las posiciones de las diferentes fuerzas políticas. Por supuesto, hay a quienes no les gusta o no están de acuerdo en lo que se dice en las conferencias matutinas, pero el tema es que las conferencias matutinas sí generan agenda informativa, sí generan una necesidad de, pues, todos los medios de comunicación, todos, impresos, digitales, privados, públicos o no, incluso medios institucionales de los partidos, están al pendiente, estemos de acuerdo o no con la conferencia matutina. Es, creo yo, un insumo de derecho de acceso a la información de los propios televidentes, ¿no? Y bueno, la inversión en infraestructura pública también, o sea, la creencia, a final de cuentas, de este lado, y creo que del lado de muchos de los legisladores, independientemente de los partidos es que la inversión en una infraestructura pública va más allá de un sexenio, va más allá de una coyuntura, es un legado que le dejamos a la sociedad. Es un legado que no es propiedad ni de Morena, ni del presidente actual, ni mío. Es un legado de la sociedad mexicana. Es el presupuesto público de la Federación puesto para construir infraestructura pública de televisión, de radio y que puede servir también para llevarle medicamento a los niños, para poder avisarle o para poder advertir a la población o que la población pueda señalarlo. Somos los medios públicos, no los fines públicos, ¿sí? Los medios, a final de cuentas, llevamos lo que dentro de la discusión del Estado mexicano puede permitir pues llevar los fines públicos, que puede ser educación, salud, seguridad pública, que es un tema importantísimo, y es una infraestructura que va a quedar más allá de un periodo, ¿no? Me pregunta el diputado Héctor Cavada, ¿qué impacto tendrá la reducción del presupuesto en la ampliación de la infraestructura del SPR? Por fortuna, dado el presupuesto que está poniendo la Secretaría de Hacienda a discusión en la Cámara de Diputados, el impacto en el caso del SPR es mínimo, es decir, menos del 0.2%, es decir, hay una apuesta por la inversión en esta infraestructura pública y creo que esto es muy, muy importante. ¿Cuál ha sido la estrategia para llegar a más audiencias? Bueno, aquí hay muchísimas estrategias que se han hecho. Para empezar, se ha incrementado la producción propia, ¿sí? Es decir, aún con los escasos recursos para producir, se ha incrementado la producción propia aquí tengo la cifra, 102.66%. O sea, del 2020 al 2021, la producción interna y las coproducciones se han incrementado 102%, ¿sí?
Antes lo que siempre se hacía era adquirir producción externa, adquirir el SPR. Yo, sinceramente, diputada Mariana Gómez del Campo, yo no extrañaría a un SPR que gasta más de 500 millones de pesos en comprar producción, en huachicolear el presupuesto público para pagarle a productores privados, que ese fue el gran monto que se destinó en el SPR en el sexenio pasado, no en inversión de infraestructura, en pagar producciones carísimas que la veían muy pocas personas. Y era presupuesto público, no era presupuesto de una o dos personas, es decir, no era un ente privado, era un ente público. Entonces, sinceramente, yo creo que hay que invertir, hay que priorizar la infraestructura pública, porque esa queda más allá de nuestras posiciones ideológicas o programáticas. Esas quedan y deben ser vigiladas porque son bienes públicos. Las estrategias también han consistido en coproducciones con medios públicos internacionales. Acabamos de estrenar, por ejemplo, la serie FIFA Gate sobre el escándalo de la FIFA con el sistema público de Argentina. Los costos son mínimos, es decir, no creo que lleguen ni a 200,000 pesos el costo de la serie, ¿no? Con los equipos propios, y en cambio antes, pues una coproducción así se elevaba a 30 millones de pesos o más. La estrategia también ha consistido en abrir mesas de debate, en tratar de acercarnos a la audiencia joven, y lo que se ha logrado es que datos de HR Ratings, que es la medidora de audiencias, se ha incrementado entre 2020 y 2021 en un promedio de 44.4% la audiencia del canal 14, que es el que directamente nos corresponde. La producción del canal 14 se duplicó en un año al pasar de 243.5 horas a 493 horas, es decir, 102% de incremento. Hasta el tercer trimestre, es decir, hasta septiembre de 2021. Nos falta el último trimestre. Y otra parte importantísima de la pregunta del diputado Héctor Cavada, ¿cómo estamos haciendo para la estrategia digital? El SPR tiene también entre sus funciones la administración de una plataforma online que se llama MX Play. Es una plataforma que ha tenido un crecimiento también importantísimo porque nos la recibimos con una cantidad mínima de producción y de contenidos. En la actualidad está ya rondando los 60,000 abonados gratuitos, cuando la recibimos con menos de 1,000 personas, si no me equivoco. Aquí está el ingeniero Enrique George, que es el responsable de MX Play. Ahí está el MX Play, y esos son las señales que se pueden ver en streaming, incluyendo radio educación, radio Imer, altavoz radio. Y por supuesto ahí están los contenidos, las producciones de los medios públicos. Esa es una estrategia para que en algún día el Netflix de los medios públicos sea tan robusto como el Netflix privado, y no tengamos que hacer ningún juego del calamar para poder atraer audiencias. Pero esa es una plataforma. También y evidentemente este año que viene con el recurso fiscal se va a invertir mucho en la estrategia de los foros digitales. Hay toda una estrategia también de creación de redes propias y de redes sociales, no mis redes sociales, no lo que yo expreso en mis redes sociales, sino de las redes sociales del sistema, ¿no? Que es así, están manejadas pues por gente profesional dentro del sistema, ¿no? Y hay un interés fundamental, y esto también quiero subrayarlo, en que veamos ya no solamente entre canales,
de televisión y estaciones de radio, sino de plataformas. Hablemos de plataformas de contenidos digitales. En la medida en que más y que vayamos más hacia la concepción de las plataformas, en esa medida podremos realmente tener un modelo convergente que avance, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, presidente Genaro Villamil. Muchas gracias a todos. Continuamos, iniciamos con la segunda ronda de preguntas, intervenciones de los grupos parlamentarios y vamos a empezar con la diputada Eufrosina Cruz, del grupo parlamentario del PRI, a la cual le cedemos la palabra. ¿Ya fue? Ok, bueno, nos vamos con la siguiente diputado, Fernando Torres, grupo parlamentario del PAN. Gracias, presidente de la comisión. Gracias, presidente Villamil. Gracias. Quizá deberíamos empezar por discutir si cambiamos el nombre del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y ponerle Sistema Público al Servicio de la Cuarta T. Por supuesto que han actuado apegados a lo que es la ética y la verdad. Ahí están los ejemplos de cómo en la consulta para el tema de lo que ustedes llamaron enjuiciamiento de los expresidentes, actuaron de mala fe porque con ignorancia, porque la pregunta actualizada por la Corte era actores del pasado y era esclarecimiento, no enjuiciamiento. Y están los hashtags donde ponían juicio a expresidentes, incluso por parte de usted. Eso no, ahí lo está inventando. Yo diría que ojalá pudiéramos tener una segunda reunión ex profeso para entrarle al debate. Le tomo la palabra de que debemos debatir, entrarle al debate de la programación, no solamente ver ahorita la inversión. Yo hasta aquí dejo esto y el resto de mi tiempo se lo cedo a la diputada Mariana Gómez del Campo para que ella pueda también contestar a lo que fue aludida. Muchísimas gracias. Gracias por su generosidad, diputado Torres Graciano. Primero, presidente, celebro que hablen del sexenio pasado, porque prácticamente todos los servidores públicos, si se les puede llamar servidores públicos de este gobierno, se saltan el periodo de Peña Nieto y se van a mucho más allá. Entonces celebro que alguien hable del pasado, que se mencione algo. 30 millones que quieren escuchar al presidente. Me parece soberbio, muy sobrado, y dudo muchísimo que 30 millones de mexicanos quieran escuchar al presidente. Solo recuerdo que en el año 2021, en el último proceso electoral, el presidente tuvo 17 millones de votos. Entonces a lo mejor ya bajó un poquito, pero más allá de eso, hay que recordar que vivimos en un país plural. Esta Cámara de Diputados representa eso, la pluralidad de nuestro México. El Tribunal Electoral, claro que llamó la atención, dijo que habían transmitido contenido partidario en tiempos de veda electoral. Yo sí insistiría, se ha estado violando la ley constantemente y el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano es público, y es del Estado mexicano, le pertenece a todos los mexicanos. No se pueden llevar al sistema público radicalismos, filias, fobias. El sistema público es para todos, sin ideologías. Y aquí englobo todo lo dicho por el presidente de esta comisión, el diputado Luis Mendoza, porque me parece que hay que recordarlo todos los días. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano es para todos. No puede estar al servicio de un régimen y lo vamos a seguir señalando. Y también hago segunda, lo dicho aquí por el diputado Fernando Torres Graciano, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos al debate. Hoy aquí se viene a hablar de presupuesto, se hace una propuesta de presupuesto, pero empecemos a debatir desde esta comisión en los contenidos en materia de salud, en materia económica, las reformas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, reformas constitucionales que van a tener un impacto para los mexicanos, pero no nada más hablar de un lado de las reformas, aquí estamos refiriéndonos
al pensamiento, a la ideología que ha llevado con esta reforma energética, por solo poner un ejemplo, la ideología totalmente del presidente y se ve reflejada en el sistema público de radiodifusión. No permitamos que se convierta en el sistema público de la 4T. Me parece muy atinado lo dicho aquí por el diputado Torres Graciano. Aún estamos a tiempo de salvarlo. México somos todos. México es plural y muestra de ello es este Congreso de la Unión. ¿Es cuánto? Gracias, compañera diputada. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Rosa Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, buenos días. Con permiso de la presidencia, compañeras, compañeros de la Comisión de Radio y Televisión, representantes del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Gracias. Genaro Villamil, es un honor tenerlo aquí. Gracias. Los medios públicos están hechos por y para el público, no para grupos. Estamos convencidos de ello. No deben conducirse con fines particulares ni comerciales y tampoco gubernamentales, como no lo está haciendo en este momento el Sistema Público de Radiodifusión. Nunca como ahora se ve el debate público y también las ideologías de cualquier rama ahí se plasman. El sistema público debe ser libre y es nuestro deber como representantes populares velar para que así continúen. Una sociedad que se precie de ser democrática no puede y no debe menospreciar a los medios públicos. Su diversidad de contenido y pluralidad de ideas son pieza angular del devenir sociopolítico de la nación. Es ahí donde radica la importancia del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, encargado de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. No hay verdaderos medios públicos si sobre ellos pende la mordaza y los intereses de unos cuantos. Atrás quedaron los tiempos en los que el sistema público de radiodifusión estaban al servicio del partido en el poder, cuando escuchábamos nada más alabanzas a el gobernante en turno. Hoy tenemos un sistema fortalecido que se atreve a cambiar paradigmas y formas de interacción. Por ende, se conforman nuevas audiencias. La rebelión de las audiencias fueron las que nos hicieron cambiar. Así es. Son tiempos novedosos, sin cortapisas ni miedo a la crítica. Los medios digitales y las redes sociales evolucionaron las narrativas y la forma de vernos y escucharnos. Nos congratulamos hoy de que al frente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano esté Genaro Villamil, una persona que sabe de medios, con una trayectoria sin improvisaciones ni medias tintas, periodista, escritor, investigador y sabe de lo que trata. Por lo anterior me permito preguntarle, ¿de qué manera puede contribuir esta comisión y la Cámara de Diputados para que el sistema continúe con su labor de proveer a través de la radio y la televisión digitales una mayor oferta educativa y cultural abierta, plural y sobre todo gratuita? ¿Cómo lograr una mayor cobertura más allá de las 27 estaciones con las que cuenta para tener presencia? No solo en los 22 estados a los que actualmente llega. Yo soy de Veracruz y pues llega solo el canal 22 y el 14. ¿Qué mecanismos de participación, además del Consejo Ciudadano con el que cuenta el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, considera que se requieren en pro de una sociedad más democrática y participativa? El proyecto de presupuesto 2022 considera una reducción en el rubro proyectos de infraestructura gubernamental. ¿De qué proyecto se trata y de qué manera su eliminación afectaría al sistema? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, compañera diputada.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos nuevamente el presidente Genaro Villamil para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos. Sí, muchas gracias. Celebro también el diálogo y eso es muy, muy importante y evidentemente hay que continuar con ese diálogo, diputada, diputados, en la sesión a la que esta sesión de trabajo es precisamente pues para revisar el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, ¿no? Cuando tengan ustedes alguna observación, necesidad, y eso es muy importante, el diálogo sobre los contenidos. Con mucho gusto hablamos de los contenidos. El riesgo siempre de hablar de los contenidos, pues es que cada quien tiene una visión, ¿no? Una visión de lo que se debe o no se debe hacer, pero estamos dispuestos siempre a dialogar, a debatir sobre los contenidos de la manera siempre hacia adelante, es decir, hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de expresión de los ciudadanos, de los legisladores y legisladoras, del presidente de la República, del gobernador, a favor de la libertad de expresión. Podemos no estar de acuerdo con el punto de vista o la estrategia o el estilo o la manera en que dice las cosas el primer mandatario o un gobernador o un legislador, pero jamás debemos tentarnos a censurar ni al presidente ni al ciudadano. Ese es el debate, un debate de libertades, aunque no estemos de acuerdo en lo que en el ejercicio de esas libertades se pueda decir. Pues con mucho gusto, creo que también esto es muy importante, estar en permanente diálogo, aún en cuando no estemos de acuerdo en el manejo, por ejemplo, de la consulta hacia los presidentes, ni siquiera eran los expresidentes, a los expresidentes en general o a la revocación de mandato, ¿no? Siempre estaremos en esa disposición y por eso yo me congratulo mucho de que podamos estar en esta reunión. Sobre las preguntas de la diputada Rosa Hernández, le agradezco muchísimo su punto de vista y su opinión sobre mi trayectoria. Efectivamente, la rebelión de las audiencias se dio muchísimo antes de que nos diéramos cuenta, ¿no? La caída de la credibilidad y la audiencia de la televisión comercial y pública se dio mucho antes del 2012, por ejemplo, ¿no? Y se ha ido agudizando. Entonces, tenemos que escuchar esas audiencias. A lo mejor no son 30 millones, pero por lo menos si hay 2 millones o 3 millones que necesitan este contenido, ¿por qué no darlo? ¿Sí? Es un servicio de derecho de acceso a la información. Y también hacer una comunicación de medios públicos distinta o diferente a la que durante muchos años ha sido la hegemónica en este país, que ha sido la comunicación de las televisoras y de los medios privados, sin censurarlos, sin pretender eliminarlos, simple y sencillamente armar un modelo distinto al que la audiencia va a ser el que va a elegir, o es el que va a elegir la audiencia, ¿no? Por eso es muy, muy importante que tengamos medios públicos con audiencia. Por eso sí reviso cotidianamente, y eso lo saben quienes colaboran conmigo y trabajamos juntos, sí se cayó la audiencia, sí el rating se mantuvo, sí estamos cumpliendo con las expectativas de necesidades de información, de cultura, de educación, de conocimiento, de entretenimiento, que son las funciones del SPR, ¿no? ¿Cómo lograr una mayor cobertura? Justamente esta exposición tiene como objetivo plantear en qué se van a destinar los recursos que están presupuestados para el presupuesto de egresos de la Federación del 2022. En inversión son 780 millones de pesos.
para terminar la construcción de 14 estaciones de televisión digital terrestre que se iniciaron este año y 15 nuevas estaciones más para el 2021. Le vamos a dejar una copia de este proyecto, diputada, con el objetivo de que con esa inversión se pueda llegar a la cobertura del 77% de la población nacional. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Antes de concluir, le pido por favor a los diputados que están vía Zoom que pasen asistencia viva voz, por favor, a la diputada Flora Tania Cruz y al diputado Manuel Rodríguez de Morena, por favor. Si pueden hacerlo de viva voz para que quede registrada su asistencia, por favor. Y también doy la bienvenida a los diputados Rafael Hernández de Morena y diputado Carlos Iriarte del PRI. Bienvenidos. Sí, muy buenas tardes. Días, perdón. Manuel, adelante, diputado Manuel Rodríguez, pase asistencia, por favor. Manuel Rodríguez González, Grupo Parlamentario de Morena, presente, y saludo a todos y especialmente a nuestro invitado. Que todo sea para éxito. Gracias. Gracias, diputado. Diputada, por favor, diputada Flora Tania, adelante. Sí, buenos días. Flora Tania Cruz Santos, de Morena, presente, y felicito a mi compañero diputado Manuel Rodríguez por su cumpleaños. Aprovecho el espacio. Gracias. Feliz cumpleaños al diputado. Gracias, diputada. Siendo así, muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones. Quiero agradecer de manera especial a los funcionarios federales que nos acompañaron el día de hoy, a los ciudadanos que nos siguen por los canales institucionales y a los medios de comunicación por su asistencia. Muchas gracias a todos. Sí, por favor. Sí, por favor, adelante a la diputada. Sí. Y bueno, agradecerle al paisano su disposición en Gracias, la presentación respecto al tema del presupuesto donde se van a pretender gastar los recursos que seguramente serán aprobados en la Cámara por la bancada mayoritaria. Y tomando la palabra respecto a los temas del debate respecto a los contenidos, ojalá pudiéramos agendar lo más pronto posible una reunión para poder hablar particularmente del contenido. Gracias. Sí. Gracias, diputado. Gracias, presidente, por haber venido. Al contrario, muchas por haber gracias. compartido con nosotros los objetivos de presupuesto y también recordarles a todos los diputados que mañana tenemos otra mesa de diálogo con el IFT para que por favor participemos todo a la medida de lo posible. Sin más temas por abordar y siendo las 11:37 horas del día, se clausura la reunión de trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias.